Generalmente las entrevistas quedan mucho mejor, más cercanas, no se ve y se habla. Es nuestra experta en religiones, periodista, dirigente político, miembro del IFEDEC, Instituto de Política Pública Aristide Calvani. Así me lo pasaron, nuestra amiga Mercedes Malavé. Mercedes, Bueno, tú estás está con bien. Unión y Fuerza, con ese partido, y bienvenida al programa. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy contenta de estar en tu programa, en tu Igualmente, prestigioso programa. gracias, te lo agradezco. Mira, desde hace mucho tiempo, siguiendo un poco las orientaciones de Eduardo Fernández, no militamos en partidos, sino que promovemos movimientos que contribuyan al cambio democrático y político en Venezuela. Hace un tiempo promovimos el movimiento Unión y Progreso con una tarjeta electoral, pero puesta al servicio de la participación electoral en muchos sitios del país donde hubiese deseos de participar. Y últimamente estoy acompañando el movimiento también de Cambio en Paz, promovido por una serie de alcaldes muy serios, con una muy buena gestión en sus municipios, que están promoviendo también la vía electoral, la participación ciudadana, la organización electoral de abajo hacia arriba. Así que bueno, como tantas veces nos dijo Eduardo, somos promotores de movimientos, porque hemos dicho que no es la hora de los partidos, no es la hora de las jerarquías partidistas, de los cargos partidistas, es la hora de hacer todos un gran esfuerzo de unión nacional. El país necesita un cambio, pero ese cambio no se puede dar bajo la misma dinámica de confrontación existencial que durante 20 años nos ha destruido humana y económicamente. El cambio lo tenemos que producir haciendo un gran esfuerzo de unión nacional. Mira, el deseo de cambio es muy grande en el país, yo creo que ronda el 100%. Yo creo que los que no quieren cambio caben dentro del error muestral de cualquier encuesta. Ahora, ese cambio es diverso, es plural, y yo también diría que está un poquito contaminado de ambiciones, intereses mezquinos, personales. Tenemos que estar mucho más unidos para poder expresar, capitalizar ese gran deseo de cambio, muchísimo más unidos. Hay acontecimientos que nos preocupan mucho y nos llevan a pensar que nos quieren, bueno, que hay un interés en sacar a mucha gente de la vía electoral. Tenemos que permanecer allí, tenemos que permanecer convencidos de que la única vía que tenemos, pacífica además y democrática, es la vía del voto y hacer grandes esfuerzos por llegar a las elecciones de julio y a las siguientes sin disminuir la confianza en que los ciudadanos mediante el voto pueden producir cambios. Muy bien. Bueno, nosotros hemos tenido varias veces a Eduardo Fernández aquí en el programa, generalmente Sí. por lo menos una vez mensual. Uh-huh. Una persona admirable y todo su verbo va hacia eso, hacia el mover a partidos, la movilización ciudadana que es tan importante. Creo que tenemos una oportunidad en este momento para estimular a los jóvenes a que se inscriban y que voten y que hay que apoyar todos esos movimientos. Mira, tengo que tocar este tema Así es. porque hoy el fiscal general informó que el Ministerio Público solicitó 9 órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo político de María Corina Machado. Adelantó que 2 ya fueron ejecutadas. La decisión llega después de una confesión que pusieron un video que habría hecho el dirigente opositor Emil Brandt Ulloa, que aseguró que estaban trabajando en un plan de desestabilización del país desde los primeros días del año. En este momento, María Corina Machado ofreció una rueda de prensa que va a dar a las 5:30. No podemos adelantar mucho, es lo que yo quiero decir. Estamos dando la información porque no sabemos qué es lo que está pasando. Creo que tenemos que digerir toda esta noticia. Así No es. sé si quieres agregar algo. No, efectivamente, esperar las declaraciones de María Corina, denunciar estas detenciones arbitrarias, porque no gozan de un proceso claro, tampoco los videos. Los videos a veces los graban personas bajo unas condiciones que no son prueba mm, válida de confesión. Así que bueno, todo es muy irregular, yo insisto, porque justamente venía pensando en eso. Todo esto es para desmoralizar, para desestimular el voto, para sacarnos de la vía electoral. Mira, a veces cuando uno va al páramo adentro, uno recorre caminos muy, muy angostos, pero es que no te queda más remedio que recorrerlo, porque si no es el precipicio, ¿no? Y parado ahí no te puedes quedar, tienes que seguir avanzando por ese camino que se va haciendo angosto, 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 empinado, difícil. A veces es más fácil recorrerlo en mula, porque parece que tuvieran más capacidad en 4 patas.
así más o menos siento yo que nos va a ir llevando este proceso, pero tenemos que avanzar por la única vía que nos puede llevar de un sitio a otro sitio, de una realidad a un cambio político en Venezuela. Y esa vía es la vía electoral, no nos podemos salir de ella. Bueno, me gusta el ejemplo de lo que significa para Venezuela el pacto Punto Fijo. Es un pacto que se logró entre copellanos, ADECO, URD, y que fue un ejemplo para el mundo entero, para hacer el pacto de la Moncloa, para todos los movimientos de Centroamérica. Es un pacto que cumplió 20 años. Lo satanizaron, pero, o sea, por lo menos eran distintos y había una rotación. Venía un partido, venía otro, y tuvimos la experiencia de todo lo que se hizo aquí en administración pública. Así es. Ahora, Eduardo siempre habla de que no es un momento para candidaturas, que es un momento para ese mismo pacto, que haya un proyecto político y que todo el mundo se acoja al claro, que el liderazgo, y es importante que lo lleven adelante, pero también es importante que haya ese proyecto. ¿Qué crees tú? Sí, y de hecho hemos hablado de que ese proyecto tiene que girar alrededor de 5 puntos fundamentales, un poco también recordando el espíritu de Punto Fijo. 5 aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad del país, con el cambio político, con el cambio económico, con la restitución de todos los servicios públicos. Un país sin electricidad no puede producir, no puede avanzar en variables económicas si no tiene la energía para poder hacerlo. Y también hemos hablado de superar la pobreza, recuperar mecanismos de movilidad social. Eso tiene que ser un gran esfuerzo nacional porque todos los mecanismos de movilidad social se han cancelado por completo. Y sobre todo el tema de la educación, que es el principal mecanismo de movilidad social que permite a las personas recibir la formación necesaria para superar por sus propios medios la pobreza. Pero si los niños van a clase 2 días a la semana y con hambre, y van 3 horas, pues el mecanismo de la educación como movilidad social, como instrumento para la movilidad social, está completamente cancelado. Y luego la restitución moral de la República, que es mucho más que unas clases de ética o unas campañas por televisión, es tener unos mecanismos institucionales de transparencia que de verdad permitan que las instituciones no vuelvan a ser saqueadas bajo ningún concepto y que se puedan manejar criterios de revisión, de contraloría, de transparencia que funcionen. Alrededor de esos puntos, Eduardo siempre ha dicho, no pueden ser muy específicos porque tenemos que ser capaces de expresar el deseo de cambio que tiene toda la población. O sea, es momento de pensar en lo común, es momento de pensar en lo que nos une, es momento de pensar en lo que podemos suscribir la gran mayoría de los venezolanos. Eso fue Punto Fijo y eso fue lo que le abrió las puertas a la democracia. Luego vendrá la oportunidad de que las distintas expresiones políticas se expresen, de que las distintas ideologías políticas propongan sus programas, etcétera. Pero ahorita tenemos que recuperar instituciones y sobre todo variables democráticas. Sí, fíjate de lo que dijo Eduardo, que no sean específicas. Los acuerdos de Barbados no eran específicos, eran muy amplios. Ahora dicen que se están violando. Bueno, para empezar, que no fueron ni siquiera publicados. Nosotros agarramos algunas cosas, lo que pudimos agarrar, no sabemos qué, los que especificaron, y no sabemos si los están violando. Pero si caemos otra vez en sanciones, vamos a tener un retroceso en el país. Por lo menos hemos tenido un crecimiento económico y un crecimiento de producción petrolera. Yo creo que tienen razón, que no pueden ser tan específicos, ser amplios y que todo el mundo se acoja a ese plan. ¿Por qué? Porque fíjate que no perdieron liderazgo ni Carlos Andrés Pérez, ni Caldera, ni Jovito, ni nadie de los que estaban en ese pacto. Siguieron compitiendo y siguieron... Sí, compitieron y ganaron en su buena lid, ¿no? Con política todo tiene solución. Hasta esas ambiciones se pueden ordenar hacia un programa que nos incluya a todos, porque es que si no, no va a haber ningún cambio. Y a nadie le conviene que no haya cambio. Ya digo que el deseo de cambio ronda el 100% de la población. Entonces, todo se puede orientar mediante acuerdos políticos, por eso insistimos tanto en el tema de acuerdos, hacia un modelo pues que nos permita a todos recuperar derechos democráticos, económicos, etcétera. Sobre el tema de las sanciones, Pedro. Mira, hay un tema importante, o sea, entre preservar el poder o ganar legitimidad, el gobierno claramente, con su visión muy pragmática, prefiere preservar el poder. Porque sabe que por la vía de los hechos, la legitimidad sí o sí la va a ir ejerciendo, aunque no se le reconozca en documentos y en algunos organismos internacionales. De hecho, es el que va a tomar decisiones económicas, políticas y sociales en el país. Entonces,
Por eso es que hay que participar, ¿no? Porque nosotros solo tenemos la participación electoral. Las sanciones con el tiempo van perdiendo efectividad. O no tienen ninguna. O no tienen ninguna. No es lo mismo los primeros 5 años de sanciones que cuando llevas 10, 20, 30, 70 años sancionado. Cuando llevas 70 años sancionado, ya eso forma parte de tu ADN. Y sabes moverte ahí. Y seguramente vas mejor económicamente que cuando te empezaron a sancionar. Como en el páramo, que tú puedes caminar después. Como en el páramo, que te acostumbras a caminar por una vía angosta y eres, bueno, y funcionas así. ¿Te pasó? ¿Fuiste al páramo? Te pregunto. Me pasó, sí. Porque es que lo dice demasiado buen ejemplo. Y te agarraste de un burro que hiciste para terminar. Íbamos en unas mulas, íbamos allí a esa iglesia que era toda de piedras. Ahora no me acuerdo quién fue el artista que la hizo. Pero también he leído libros de historias de travesías en el páramo de los Andes latinoamericanos, en Perú y Ecuador, y es impresionante. O sea, hay huaico, hay derrumbes, hay mucha inestabilidad. Pero bueno, los que atravesaban eso tenían que ir de un punto a otro y no les quedaba más remedio que atravesar. Y si se deslizaban, volver a recuperar el camino. Algo así nos pasa a nosotros, podemos aplicar ese símil al tema electoral. Sí, muy bien. Fíjate que tenemos unos días muy sensibles, políticos, diplomáticos, de cómo se van a mover los candidatos, quién se inscribe, quién no, y la sensibilidad de la gente. Y la gente tiene que entender que tenemos que tener candidaturas. Creo que es un suicidio decir nuevamente el abstencionismo, llamar a la gente con apodos porque se inscribieron o no. Yo creo en la democracia, creo en la competencia, creo que, y de verdad admiro a todas las personas que se ponen, dan un pie adelante para buscar una presidencia, un ministerio o cualquiera que devenga y quiera devengar el poder. Entonces, ¿cómo ves en este momento el proceso electoral? Fíjate que los candidatos que se estaban hablando y eran Manuel Rosales, Eduardo Fernández, Ramón Guillermo Aveledo, entre los que podría... ¿Quién? Gerardo Blay, que él dice que no, pero bueno, una vez puesto ahí uno no sabe. Sí. Pues yo creo que se tienen que inscribir todos los candidatos que se puedan inscribir y seguir la negociación. Son rendijas que no podemos desaprovechar, no podemos quedar fuera de la ruta electoral, tenemos que seguirla recorriendo, aunque no veamos exactamente cuál es el siguiente paso, pero sí garantizar los pasos del cronograma atropellado, arbitrario, pero es el que tenemos, es la ruta, es la vía que tenemos, es el camino angosto, hay que recorrerlo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, yo también creo en la democracia, creo en la participación, creo que hay que escribir candidaturas de aquí al 25 de marzo y creo que hay que seguir orientando a los venezolanos porque el caudal es inmenso, o sea, no es una persona solita atravesando el páramo, miramos para atrás y somos millones de personas que tienen que seguir nuestra vía. Sí, pero cuando tú dices que 100%, entonces estás incluyendo el chavismo, el madurismo. ¿Tú crees que claro, pueden votar por una alternativa? Sí creo. Sí lo creo. Y de hecho es lo que uno percibe en la calle, en los sectores populares. Nosotros estamos todo el tiempo. Yo por lo menos dedico gran parte del día a hablar con la gente en la calle, a conocerla, a tratarla. El deseo de cambio es gigantesco. No tiene no es uniforme, es plural, es diverso. Unas personas piensan una cosa, otras piensan otra, pero todas quieren cambio. Y quieren un cambio en paz. No quieren un cambio traumático ni violento. Ya suficiente trauma y violencia han vivido, tanto en lo social como en lo económico, como en la separación de la familia. Ahora quieren votar para que esto cambie. Eso es más o menos la expresión de todas las personas con las que hablamos. Y algunos sienten que ese cambio tiene que materializarse en un candidato que no despierte amenazas, ni rencores, ni rencillas. Otros más bien tienen como ese aguijón de la venganza que no es bueno. No es bueno porque nos metería en una espiral de seguir repitiendo las mismas dinámicas políticas que nos han traído a esta ruina. Hay que recordar a Mandela, él no llegó con venganza y se podía vengar de todo el mundo y con rabia. Mira, sí. ¿Qué piensas de la Mesa de la Unidad? Ellos tuvieron sus primarias, ganó María Corina, pero ayer se reunió María Corina con Rosales. No sé si salió humo blanco o no, pero se puede resquebrajar esa unidad porque si María Corina dijo que mañana iba a hablar, pero ante esta situación que ocurrió hoy, va a estar un poco complicado, comprometido. Así que... Sí, así es. Fíjate, el cáncer de los factores democráticos es la división. Es como un mal que tenemos. O sea, nos hemos dividido mucho por distintas posiciones
políticas, algunas más profundas, otras más relacionadas con temas de corrupción, pero al final eso es lo que nos pasa, nos dividimos, nos dividimos, nos dividimos. Por eso lo que decía al principio, en este momento el país, el interés nacional exige un gran esfuerzo de unión, de superar esas divisiones, unirnos para producir un cambio, para ser capaces de estar a la altura del deseo de cambio que tienen los venezolanos. Yo aplaudo esa reunión, espero que hayan acordado algunos pasos en los próximos días, no creo que hayan cerrado todos los temas de conversación, cada uno seguirá insistiendo en sus líneas, pero que no cierren la participación y que no cierren la posibilidad de que la gente se exprese por una sola alternativa que sea capaz de expresar el deseo mayoritario de la población, aunque haya otros candidatos. Sí, porque puede ser que los haya. Estás coherente con lo que dice Eduardo y contigo, Uh-huh. de que es un movimiento de movimientos. En inglés hay una palabra muy buena que es el overseer, Uh-huh. La gran figura que está detrás del poder. Y eso siempre maneja todo lo que son los movimientos de gente, movilización de la ciudadanía. Ahora, si se resquebraja, ¿qué pasaría? Yo estoy de acuerdo contigo, hay que dejar abiertos cualquier canal diplomático y con la dinámica política que estamos viviendo, esta cuestión de minuto a minuto. Todo el tiempo está pasando algo y son 5 días que nos ponen contra la pared, del 21 al 25. Las inscripciones creo que es más complicado este momento que hasta las próximas elecciones del 29 de julio. Hay una cosa positiva para no resquebrajar esa unión o ese acuerdo que tiene que haber entre los políticos. Y es que hay una cosa muy, muy, muy tentadora, muy importante, y es el gran deseo de participación electoral que tiene la población. Eso es una cosa muy apetecible porque sabemos que si la mayoría se expresa, pues va a ocurrir un cambio, ¿no? Entonces, por esa intención de voto tan alta, pienso que los esfuerzos de acordar van a seguir vivos y van a terminar materializándose en una alternativa que va a ser la mayoritaria. Al menos esa es lo que en este momento me da esperanza para seguir avanzando en esta vía electoral. La convicción de que todo ese río de gente que se quiere expresar, pues va a encontrar en los políticos una correspondencia a esa mayoría, porque si además no quiere votar la gente y tal, pues eso motiva menos la unión, las reuniones, etcétera, los acuerdos. Pero el deseo de participar es alto. Sí, hay una cosa que me ha llamado la atención también del CNE, que ha rechazado algunos partidos políticos con las tarjetas. Hay muchos que son nuevos, o sea que tienen que haber pasado con todos los requisitos, con lo complicado que es abrir un partido y los votos y las firmas y llevar, bueno, la cédula de la abuela Tarzán. Es complicadísimo, pero no sé, Unión y Fuerza, este es el partido. Unión y Progreso. Unión y Progreso. Ese es el de Eduardo, es el tuyo. Nos anularon la tarjeta de Unión y Progreso. ¿Por qué? ¿Qué motivo no dan? Bueno, aparentemente dan unos motivos, unos criterios, pero Unión y Progreso no incumple ningún criterio, ni técnico, ni político, ni de porcentaje, ninguno, y se lo hemos dicho al ente electoral. En cambio, aprobaron tarjetas que sí incumplen algunos. Entonces no se ha aplicado el criterio por igual y menos la ley. Aplicaron arbitrariamente los criterios, aparentemente fue llevada la propuesta por el directorio que responde al oficialismo, pero no se lo aplican a todos por igual y además son criterios, algunos de ellos violan la ley electoral. Eso se los hemos hecho saber, todavía no es oficial, no se ha publicado el acta donde se invalida a Unión y Progreso, pero lo que sí ya estamos convencidos y demostramos y llevamos a donde teníamos que llevar es la convicción de que Unión y Progreso no incumplió ningún criterio, repito, ni de orden técnico, ni de orden legal, ni de orden político, porque a veces el gobierno también impone criterios políticos sobre la marcha, pues esos también los cumplimos. Entonces, bueno, basta esperar que no se tome una decisión tan arbitraria. Mira, y Eduardo no está inhabilitado, Eduardo Fernández, y podría inscribirse con otra tarjeta, por ejemplo. Eduardo no está inhabilitado, podría inscribirse. Eduardo insiste mucho en que él no quiere ser un candidato más, que él quiere ser un candidato que goce de un gran respaldo, de un gran consenso nacional. Por lo tanto, siento que ese criterio siempre va a estar allí y siempre va a buscar eso, independientemente si inscribe o no por un tema burocrático, digamos, de trámite. Eduardo siempre va a buscar
el consenso, el respaldo de grandes sectores de la población, porque eso es lo único que nos puede traer un cambio. No se va a prestar para una división y no se va a prestar para que un sector llame a la abstención. Él no va a hacer eso. No, que estoy convencido Estamos que no. claros. Sí, entonces en estos días podría inscribirse Eduardo o cualquiera de estos notables que hablamos. En estos días podrían inscribirse y seguir negociando y seguir buscando maneras de orientar todo ese caudal de votos hacia un único cauce, una única dirección. Bueno, es importante saber que es la inscripción y que la acepten primero. Y nos quedarían 3, 4 meses para entonces sí hacer la campaña política, que también es importante. Es poco tiempo, sobre todo para los recursos que se necesitan y para levantar el ánimo y ver quiénes son los que se inscriben. ¿Cómo ves este proceso? Fíjate, las primarias nos dieron una lección en ese sentido, Pedro, porque nos ayudaron a ver que la población está tan dispuesta a participar que no necesita grandes movilizaciones ni grandes cantidades de dinero, de recursos. Pienso que el gobierno siempre estuvo detrás de los recursos de las primarias y nunca los encontró, porque la verdad es que no hubo esa cantidad de recursos que se pensaba que iba a haber. Y entonces esa facilita, esa voluntad de la gente, esa voluntad del pueblo de Venezuela, facilita conseguir que en poco tiempo y con una campaña modesta y sobria, una gran mayoría se pueda expresar. Es que estamos viviendo unas condiciones bastante atípicas en lo que sería una campaña tradicional donde la gente dice, déjame evaluar, déjame pensar, déjame escoger. No. Aquí la gente está muy clara de que se está jugando la vida y el destino del país. Uh-huh. Y están muy claros de que las oportunidades están muy calvas en este momento, ¿no? Y que hay que agarrarlas como sea, aunque sea de un hilito de cabello que te quede. Eso está claro, es un ánimo colectivo, es un ánimo nacional. Muy bien. Que pienso que nos puede ayudar. Muy pragmático tu pensamiento, estoy de acuerdo contigo, las cosas hay que echar para adelante y caminar así sea en las filitas pegados a la pared. En fila india. Sí, mira, me encantó tenerte en el programa, un mensaje final a la población que te está escuchando. Pues sí, tú hablabas de Mandela y yo me acordé de 2 santos que también hablaron cosas muy profundas que nos pueden ayudar en este momento. Uno decía, hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Mientras peor sea el mal, pues más tiene que ser la abundancia de bien. Eso yo creo que es muy importante. No nos debe mover el rencor, ni el odio, ni el resentimiento. Nos tiene que mover el amor al país. Pensemos en su naturaleza, pensemos en su gente, pensemos en las posibilidades de futuro, pensemos en los niños para que sea el amor. Y la segunda, ¿te acuerdas de esa gran frase de San Francisco de Asís? Uh-huh. Hazme un instrumento de tu paz. Oye, qué bonito. Mercedes, invitada siempre, te espero ver más por aquí. Vamos a ver qué pasa en estos 5 días. Mantente a la orden cercana, siempre, por favor. Por supuesto. Claro que sí, Mercedes, a un ring. A un ring. UAP, como decimos también. Mercedes Malavé, experta en religiones, periodista y dirigente político, miembro del IFEDEC, Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani, gran hombre. Bueno, vamos a hacer un momento de publicidad. Voy a hablar